Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de los Ángeles y el día de hoy vamos a trabajar la cabecita de nuestro hombre de nieve. Para eso voy a ocupar mi crochet de 2.5 milímetros y nuestro hilo algodón 4 hebras en color blanco. Listo chicos, ahora vamos a empezar a tejer la cabeza y para esto vamos a trabajar un anillo de 6 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 4, 6 y ahora en la carrera número 2 vamos a trabajar un total de 6 aumentos. Este va a ser el primero. Coloco mi separador. Este será el segundo. Mi tercer aumento. Este va a ser el cuarto. Mi quinto aumento y el de aquí va a ser el sexto. Listo. Ahora en la carrera número 3 vamos a trabajar un punto bajo, un aumento por 6 repeticiones. Esta es la primera. Coloco mi separador. Este va a ser la segunda. Mi tercera repetición. La cuarta. Mi quinta repetición. Y el de aquí va a ser la sexta. Listo. Ahora, en la carrera número 4 vamos a trabajar un punto bajo, un aumento, coloco mi separador y ahora vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. De esta forma, 2 puntos bajos, aumento, otra vez 2 puntos bajos y aumento. Dos puntos bajos, aumento y mi última repetición de 2 puntos bajos, un aumento y termino con un punto bajo. Hasta ahí tendría un total de 24 puntos y en nuestra carrera número 5 vamos a trabajar 3 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones. Esta es la primera, mi segunda repetición, esta es la segunda, mi tercera repetición, la cuarta, esta es mi cuarta repetición, la quinta y la de aquí que va a ser la sexta. He terminado mi carrera 5 con un total de 30 puntos bajos. Y ahora en nuestra carrera número 6 vamos a trabajar 2 puntos bajos. Coloco mi separador, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Aquí voy 4, el aumento, otra vez aquí vamos 4 puntos bajos y el aumento. Así voy a ir trabajando durante toda mi carrera, de manera que al terminar mi
quinta repetición me debe de quedar 2 puntos bajos. Aquí voy 4, el aumento, una última repetición. Vamos, 1, 2, 4, el aumento y terminamos con 2 puntos bajos. Ahora, en nuestra carrera número 7 vamos a trabajar un total de 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 5. Coloco mi separador. Hacemos un aumento. Y continuamos 5 puntos bajos y un aumento durante toda mi carrera. Listo chicos, acá ya terminé mi carrera número 7 con un total de 42 puntos bajos. Ahora, en la carrera número 8 vamos a trabajar 3 puntos bajos. Coloco mi separador. Hacemos un aumento. Y ahora vamos a trabajar 6 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Voy a trabajarlas y regreso. Listo, ahora me deben de quedar 3 puntos bajos y terminaría mi carrera número 8 con un total de 48 puntos. Ahora en la carrera 9 vamos a trabajar 7 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones. Aquí voy 3, 5, 7, un aumento. Y lo voy a repetir las 5 veces que me faltan. Listo chicos, acá ya terminé mi carrera número 9 con un total de 54 puntos. Y en la carrera número 10 vamos a trabajar 4 puntos bajos. Coloco mi separador. Hacemos un aumento. Y voy a trabajar 8 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Aquí voy 4, 5, 8, me toca el aumento. Voy a trabajarlo en mis 4 repeticiones restantes y regreso. Listo, ahora para finalizar la carrera 10 terminamos con 4 puntos bajos y hasta ahí tenemos un total de 60 puntos. Ahora, en la carrera número 11 vamos a trabajar 9 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador. Vamos. 4, 6, 8, 9. Me toca mi aumento y lo voy a repetir 5 veces más hasta terminar mi carrera con un total de 66 puntos bajos. Listo chicos, ya terminé de trabajar mi carrera número 11 y en nuestra carrera número 12 vamos a trabajar un total de 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, coloco mi separador, hacemos un aumento y vamos a trabajar 10 puntos bajos y un aumento por un total de 5 repeticiones. Esta es la primera. Voy a trabajar las 4 restantes y vuelvo. Listo, ya terminé mis 5 repeticiones y ahora trabajamos para finalizar la carrera 12 un total de 5 puntos. Hasta ahí tengo un total de 72 puntos bajos y ahora en nuestra carrera 13 vamos a trabajar un total de 11 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones. Lo vamos a repetir en toda la carrera hasta culminar con un total de 78 puntos bajos. Listo, acá ya terminé mi carrera número 13 con un total de 78 puntos y en la 14 vamos a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, coloco mi separador, hacemos un aumento
Y ahora voy a trabajar 12 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Listo. Ahora terminamos con 6 puntos bajos y hasta aquí terminamos nuestra carrera número 14 con un total de 84 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar en recto desde nuestra carrera 15 a la 32, un punto bajo en cada uno, carreras de 84 puntos. Ahora vamos a empezar a reducir y para eso vamos a trabajar un total de 6 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6 puntos bajos, una disminución. Y ahora vamos a trabajar un total de 12 puntos bajos y una disminución por 5 repeticiones. Aquí vamos 4, 6, 8, 10, 11, 12, me toca la disminución y voy a trabajar mis 4 repeticiones restantes. Una vez hemos terminado nuestras 5 repeticiones, nos deben de quedar unos 6 puntos bajos. Aquí vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a trabajar un total de 11 puntos bajos y una disminución. Aquí voy 3. Coloco mi separador. Aquí vamos 5, 6, 8, 10, 11. Una disminución y lo vamos a repetir 6 veces hasta terminar de tejer mi carrera con un total de 72 puntos bajos. Listo chicos, acá ya terminé mi carrera con un total de 72 puntos. Y ahora en mi carrera número 35 vamos a trabajar un total de 5 puntos bajos. Aquí voy 4, 5. Coloco mi separador, hacemos una disminución y vamos a trabajar 10 puntos bajos y disminución por 5 repeticiones. Aquí vamos 2, 3, 5, 7, 9, 10, disminución. Voy a trabajar las 4 restantes y regreso. Listo, acá ya terminé y estoy acabando con un total de 5 puntos bajos. Una vez tenemos un total de 66 puntos en nuestra carrera número 36, vamos a trabajar un total de 9 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador. Este va a ser 4, 5, 7, 9, disminución y lo repetimos 6 veces. De manera que acabamos la carrera con un total de 60 puntos. Listo, acá ya terminé mi carrera 36 con un total de 60 puntos. Y en la 37 vamos a trabajar un total de 4 puntos bajos. Aquí voy 4. Coloco mi separador. Hacemos una disminución y luego vamos a trabajar 8 puntos bajos y disminución por 5 repeticiones. Aquí voy 4, 6, 8, me toca disminución. Lo voy a repetir en 4 veces más y regreso. Listo. Ahora aquí nos deben de sobrar unos 4 puntos bajos y tengo un total de 54 puntos. En mi siguiente carrera, la número 38, vamos a trabajar un total de 7 puntos bajos. Aquí voy 2,
3, coloco mi separador, 6, 7, disminución y lo repetimos por un total de 6 repeticiones. De manera que acabamos la carrera con un total de 48 puntos bajos. Listo, acá ya terminé mi carrera y ahora en la siguiente vamos a trabajar un total de 3 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, haremos una disminución y vamos a hacer 6 puntos bajos y disminución por 5 repeticiones. Aquí voy 4, 5, 6, disminución y voy a trabajar mis 4 repeticiones restantes. Listo, ahora terminamos con 3 puntos bajos y hasta ahí tenemos un total de 42 puntos. Los ojitos los vamos a colocar a la altura de nuestra carrera 23 y 24 con una separación de 8 puntos bajos. En este caso yo estoy trabajando con ojos kawaii del número 10 y vamos a empezar a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 y 24 a esta altura. Ahí voy a ingresarlo. De esta forma vamos a colocarlo a unos 8 puntos. A ver, vamos a contar 2, 4, 6, 8 a esta altura. Listo, acá le he colocado los ojitos entre mi carrera 23 y 24 con 8 puntos de separación. De manera que al colocar los ojos números 10 deben de quedar como unos 6 puntos en el centro. Ahora vamos a colocar lo que sería su seguro. Insertamos de esta forma y ahora con un encendedor lo vamos a ir quemando. Lo aplastamos y ahí ya queda seguro lo que sería nuestro ojito. Hacemos lo mismo del otro ojo. Y aplastamos. Listo, ahí ya tenemos seguro lo que serían los ojitos. De esta manera. Y ahora sí podemos rellenar y continuar tejiendo. Ahí vamos a continuar rellenando lo que sería nuestra cabecita. De esta forma. Ahí. Y nos debería ir quedando de esta forma. Ahora vamos a continuar trabajando nuestra carrera número 40. Entonces, ahora voy a trabajar un total de 5 puntos bajos. De esta forma, aquí voy 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos disminución y lo repetimos por 6 veces. Listo, ahora ustedes dirán, acá dejamos un total de 54 puntos y acá tenemos un total de 36, no cuadraría. Pero esto lo he hecho para que sea más fácil la costura y para que quede más apretadito lo que serían, voy a colocar 2 barras de silicona como soporte cuando sea el momento del armado. Entonces, como este de aquí tiene más puntos, va a agarrar las carreras de aquí, de esta forma. Y nos iría quedando así el hombrecito de nieve. Bueno chicos, ahora vamos a trabajar lo que sería la parte de la nariz. Para la nariz vamos a trabajar un anillo mágico de 6 puntos. Aquí vamos 1,
2, 4, 6. Jalamos nuestro anillo y en la carrera número 2 vamos a trabajar un total de 6 puntos bajos. Aquí yo voy 1, 2, 3, 5, 6. Ya trabajé mis 6 puntos y ahora en la carrera número 3 vamos a trabajar un punto bajo y un aumento por 3 repeticiones. Esta es la primera. Este va a ser mi segunda repetición. Y el de aquí va a ser la tercera. Listo. Ahí tengo un total de 9 puntos. Y ahora en la carrera número 4 vamos a trabajar un punto bajo en cada uno. Aquí voy 2, 3, 5, 6, 8 y el de aquí va a ser 9. Ahora en nuestra carrera número 5 vamos a trabajar un total de 2 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones. Este de aquí va a ser la primera, mi segunda repetición y la de aquí va a ser la tercera. De manera que terminamos con un total de 12 puntos. Ahora, en la carrera número 6 vamos a trabajar un total de 12 puntos bajos. Aquí yo voy 2, 4, 6, 8, 10, 11 y el de aquí va a ser 12. Ahora vamos a trabajar un total de un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Cerramos con un punto deslizado, una cadena y cortamos. Voy a dejar hilo para coser y así nos quedaría la naricita. De esta forma. Escondemos el hilo. La hacemos aquí de forma puntiaguda. Y ahora la parte en la que están los aumentos, donde hemos terminado, va a ser la parte de abajo. Entonces, ubicamos nuestra naricita a esta altura. Aquí he fijado con unos alfileres para guiarme y vamos a empezar a lo que sería la costura de su naricita. La costura de la nariz va entre las carreras número 24 y 28. A esta altura, entre la carrera número 24 y 28, vamos a fijar lo que sería la naricita. He colocado la parte en la que terminamos, que fue un aumento, 2 puntos bajos y aumento en la parte de abajo, y ahora vamos a proceder a coserla. De esta manera vamos a ir recogiendo punto por punto. Ahí. Vamos a ir fijando lo que sería la naricita. Punto por punto. Si quieren le colocan
poquitísimo relleno. Yo me voy a colocarle lo mínimo que se pueda. Listo, terminamos de coser. Aquí estoy cosiendo punto por punto todo lo que sería la naricita. Ya saben, de la carrera 24 a la 28 debe de comprender lo que sería la costura de la nariz. Una vez ya hemos cosido nuestra naricita, vamos a sacar los alfileres y cortar nuestro hilo. Listo, en este caso el diseño que habíamos escogido no tenía lo que eran cejas, pero creo que se va a ver un poquito raro, así que con hilo de bordar, acá estoy haciendo mi nudito, vamos a bordarle la parte de las cejitas. Entonces vamos a ingresar unas 3 carreras arriba, de esta forma, y vamos a ubicarnos de esta manera. Vamos a ingresar aquí en nuestra carrera número 3, arriba del ojo. 1, 2 y 3, ahí voy a ingresar. Vamos a irnos de esta forma a unos 5 puntos. Y vamos a salir una carrera arriba. Primero voy a irle dando la formita que quiero. Y ahora vamos a ir ajustando. Aquí le estoy dando solamente puntaditas para sostener y que me quede de forma ovalada. Ahí. Damos una puntadita más y nos dirigimos al otro lado de nuestro ojito. Ahí. De esa forma. Está a la altura de la nariz. Miren, ahí. Está a la altura de la nariz. De esta manera. Vamos a dejar unos 3 puntos de separación. De esta manera. Ahí. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Son unos 5 puntos. Aquí voy 2, 4, 5. Y salimos para asegurar por el costadito de arriba. Me he ido igual una carrera arriba y voy a agarrar con puntaditas para que se quede la ceja ovalada y recta. De esta manera. De esta manera aseguramos. Aquí doy mi puntadita. Y como yo no voy a ocupar más hilo negro, salgo por la parte de aquí abajo. Así. Y listo, de esta forma ya tendríamos bordadas lo que serían las cejitas. Ahora vamos a pasar a bordar lo que sería la parte de la boquita y colocarle el rubor. Para la boquita estoy ocupando un tono frambuesa y vamos a ingresar 2 carreras abajo de nuestra nariz y a la altura donde termina mis ojitos. Ahí voy a ingresar, miren, a la altura donde terminan mis ojos y 2 carreras abajo de mi nariz, que sería la carrera número 30. Y podemos hacerlo por puntadas. De esta manera. Avanzamos. Y vamos bordando. Con puntadas del mismo grosor. De esta manera.
vamos a ir bordando lo que sería la boquita. Pasamos el hilo hacia un lado y realizamos como si fuera el punto máquina. De esta manera. Lo pasamos para un lado. Y ahí ya terminaría lo que sería el bordado de la boquita. De esta manera. Ahora vamos a buscar un rubor que sea parecido al tono de los labios. Yo tengo aquí uno coral y vamos a colocárselo a toques en la parte de aquí de los cachetitos de forma redondeada. Vamos a tratar de hacerlo más sutil para que no se vea muy cargado. Del otro lado también. De esta forma. Vamos a ir echando. Y van a ir revisando porque cuando está mojado se ve más intenso y ya luego empieza a bajar. Ok, así le vamos a dar chapitas al lado de la boquita. Ven, se ve como que rosadito. Acá me pasé al ojito. Y ya luego hay que esperar que seque y si en caso baja el tono le damos un segundo retoque. Y así nos quedaría su carita hasta el momento. Bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Chao chicos.